¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho a los que son suscriptores de mi canal. Sé que es un canal de Tocho Morocho. Viajes, ideas, eh, algunos intentos cinematográficos. Hay de todo en el canal. Pero ahorita quiero aprovechar, siempre he tenido ganas de traducir textos, libros, hablar de escritores de otras geografías que no son accesibles para un lector que no entienda la lengua. Específicamente en este caso pienso en la lengua rusa, ¿no? He hecho varios intentos de traducción del ruso al español, pero el problema es que no basta con tener la traducción. A veces uno se encuentra con toda la burocracia editorial, hay que pedir derechos aquí, allá. Entonces, aunque el trabajo está hecho, resulta imposible que llegue a los lectores, ¿no? Ya me ha pasado con un par de publicaciones o no es posible encontrar al autor para que firme el papel y que finalmente se publique el texto en México. Entonces, justamente hoy quiero hablarles de el capítulo de un libro que traduje, creo que hace 2 años, hace mucho tiempo, y que se me hace que es relevante para entender lo que está sucediendo en Rusia. El libro se llama Geopolítica, ¿cómo se hace? Y el autor es un politólogo ruso de nombre Nicolás Starikov. Uh-huh. Eh, yo no soy experto en el tema de la geopolítica, sé que se ha puesto muy de moda y lo que plantea Nicolás Starikov me parece muy interesante porque es justo un manual para que el público ruso se familiarice con la geopolítica. Él explica que es muy importante conocer eh, la geopolítica para entender procesos históricos y políticos y considera que el público ruso no la conoce con suficiente profundidad y que de conocerla podría entender con mayor claridad muchos eventos de su historia reciente y pasada. De modo que creo que a nosotros nos puede ser muy útil también leerlo o acercarnos un poco a sus ideas de primera mano, porque también nosotros hemos empezado a hablar mucho de geopolítica, creo, sin entender todos los conceptos que hay detrás de la ciencia. Bueno, este libro tampoco es que nos vaya a aclarar todo. Y al mismo tiempo nos está dando la visión de un país como Rusia. Bueno, la visión de un geopolitólogo de Rusia. Y Rusia, recordemos que es un país que ha estado en todos los puntos de esta rueda de la fortuna geopolítica, ¿no? Ha estado en la cúspide, se ha derrumbado y se ha vuelto a levantar. Entonces, su experiencia puede tanto alimentarnos a nosotros en el suelo mexicano, como darnos una visión de lo que está sucediendo a nivel internacional. Así que, bueno, esta es mi intención de esta primera transmisión. Podríamos nombrar esta sección algo así como autores desconocidos, autores de otras geografías. Y pues a ver, espero que les guste lo que les quiero compartir. Primero, les muestro el libro, es Geopolítica, как это делается, Nikolai Starikov. Geopolítica, ¿cómo se hace? El autor es hay que entender que el autor es un personaje conservador, podríamos decir de derecha, es fundador de un
partido que se llama algo así como Patriotas por la Recuperación de la Grandeza Patria. Ajá. Incluso aquí pueden ver que tiene esta, este signito que es PVO, Patriotri Velikova Отечества. Ajá. Y les muestro el índice. Este sí no lo he traducido, pero ahí va. Bueno, número 1, ¿qué es la geopolítica y por qué es importante conocerla? ¿Por qué es necesario conocerla? Capítulo número 2, el principio de todos los principios. ¿Cómo es que Rusia empezó a participar en la geopolítica mundial? ¿A quién le afecta una flota? O por qué todos los revolucionarios, no, porque a ningún revolucionario le gustan los barcos de guerra. 4, ¿quién le impedía a Pedro I, a Pedro el Grande, hacer un imperio ruso? 5, sobre cómo los Rothschild construyeron a la Gran Alemania. 6, cómo las emperadoras Ekaterina y Elisabetta engañaron a sus partners, a sus, a sus, em, a sus colegas, digamos, de otros países, claro. Algunos argumentos sobre la geopolítica. Capítulo 8, Gran Juego. El gran juego y la confrontación, la gran confrontación entre Rusia y Gran Bretaña. 9, cómo el compañero Stalin, en pos de los intereses del país, convirtió a los rojos en blancos. Ajá. Se tiene en miras el ejército rojo y el ejército blanco, que era el ejército zarista. Y 10, la geopolítica hoy, cómo entender los eventos del presente. El libro es del 2012, me parece, pero sigue siendo muy actual. Justo en estos días recordé el proyecto de compartir este libro porque se habló mucho de un evento relacionado con este personaje, con Alexander Dugin. Dugin es un filósofo que propone la teoría del eurasianismo, afirma que Rusia tiene un destino único y esencial para como eje de donde se cruzan varios continentes. Y justo Nikolai Starikov en este libro sigue mucho los principios de Dugin. De hecho, lo que él se propone es acercar al público que no tiene grandes conocimientos de geopolítica las ideas que plantea este pensador. Y Dugin estuvo mucho en las noticias en el último tiempo, sobre todo de Rusia, aunque también a nivel internacional trascendió, porque su hija, Daria Dugina, murió en un atentado cerca de Moscú. La gente sigue sin poderse explicar. Bueno, el atentado se le achaca a una persona de Ucrania, o sea, se piensa que vino por parte de Ucrania el ataque. No, no lo sabemos, no tengo elementos para afirmar o negar la información, pero bueno, lo que sí es claro es que es un golpe muy fuerte para este pensador, ¿no? Ha habido varias
propuestas de cuál pudo haber sido el objetivo. Unos dicen que el atentado iba dirigido contra él, otros dicen que no, que en realidad terminar con la hija era la mejor forma de silenciar a Dugin, ¿no? De ponerlo en un estado emocional que no lo dejara pensar. Y bueno, pasemos al primer capítulo de este libro que me parece muy importante. Segundito. Ok. Ajá. Bueno, les voy a compartir ciertos fragmentos. Ok. Dugin empieza por decirnos que cambian fronteras, países, hay cambios en el orden social, en los valores reconocidos, pero que sin embargo los objetivos de los gobernantes a lo largo de todos los tiempos y a lo ancho de todos los países y continentes se mantienen inmutables. Conocer estos objetivos y las formas de alcanzarlos constituye el conocimiento más preciado que las nuevas generaciones de políticos deben adquirir. Y incluso nos subraya en el texto, ¿no? La principal y única esencia de la política mundial es la lucha por los recursos naturales y su control sobre ellos. Oh. Ahí ya, nada de esperar una paz mundial, o sea, mientras haya mundo, políticos y gobiernos, habrá una lucha por los recursos y su control sobre ellos, desde el punto de vista de Dugin, ¿no? Y nos plantea Starikov estos conflictos desde la idea de una metáfora de ajedrez, la metáfora del ajedrez. Ajá. Sobre nuestro planeta se juega un partido de ajedrez sin principio ni fin. El juego está dividido en miles de periodos, etapas y jugadas. Los jugadores siempre son mucho menos que los espectadores en las tribunas. En el tiempo de Napoleón eran 6 potencias: Rusia, Inglaterra, Francia, Austria, Prusia y Turquía. Pasados 100 años, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, esos mismos 6 gobiernos decidieron el destino del mundo: Rusia, Inglaterra, Francia, Austria-Hungría, Alemania y Turquía. Tras la derrota de Hitler, el juego se desarrolló casi solo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, con el añadido de Gran Bretaña. Entonces, bueno, o sea, los jugadores van cambiando un poco, pero el juego continúa. Y las familias detrás del poder y detrás de este juego también continúan. Y nos explica un poco más. La analogía con el ajedrez nos da una fantástica oportunidad para comprender la esencia de la política. Imaginemos el juego de ajedrez tradicional, negros y blancos. ¿Es posible que los blancos hagan las paces con los negros para juntos apropiarse del tablero de ajedrez? Evidentemente es imposible. Y no es porque alguien no lo desee debido a su particular falta de sentido humano y no la conciencia. La convivencia pacífica de piezas negras y blancas sobre el tablero de ajedrez contradice las reglas del juego. Y bueno, nos explica que en el ajedrez hay 2 colores, pero habría que añadir a la paleta cromática del ajedrez 2 o 3 colores más. ¿Serán capaces estas 4 o 5 fuerzas de dividir el tablero en áreas de injerencia sin chocar o enemistarse? No, no será posible. Formarán coaliciones, habrán de romper o acordar la paz, dependiendo de la situación, y la partida no tendrá fin. En lo que ya nos es conocido, si leemos la historia universal, ¿no? Piensen, por ejemplo, en la guerra de Troya, que fue una guerra por el control de los Dardanelos, o sea, es el paso desde el Mar Negro hacia el Mediterráneo. Pues bueno, ese paso sigue siendo relevante hoy en día. Y de hecho, parte de los problemas, bueno, al menos una parte de los problemas, eh, ha sido la búsqueda de una salida, de tener una salida
por parte de Rusia hacia el Mar Negro. O sea, eso es, nos dirá Nikolai Starikov más adelante, que siempre que Rusia tiene una salida hacia el Mar Negro, hacia las aguas cálidas, se convierte en una superpotencia. Y esa fue la gran visión justamente de Pedro el Grande y de Ekaterina la Grande también. Eh, entonces, bueno, ahorita no quiero desviarme mucho hacia el tema de Crimea, pero es un punto muy importante para entender el juego que se está desarrollando. Y bueno, recordando la propia historia de Rusia, nos pregunta Starikov, a pesar de todo, ¿es posible lograr la paz entre piezas blancas y negras? Sí, es posible. Existe una opción, que una de las partes haga la entrega total de sus posiciones mientras la otra se llena la boca de exclamaciones de júbilo. Las negras hacen una jugada y ¡zas! Ganaron porque las blancas se retiraron de la línea de contacto. ¿Este partido no les recuerda algo? Es el triunfo de la perestroika que preparó Gorbachev. Esta jugada solo afectó las zonas de influencia rusas, las cuales Gorby, amado por Occidente, entregó al control de Washington y Bruselas. De forma imperceptible, las piezas rusas ya habían sido comidas. Ramas completas de la economía, la flota, el ejército, aliados, ideas sobre el patriotismo y el amor a la patria. Rusia se deshizo de todo. En diversos grados y en diferentes periodos de tiempo, este proceso se desarrolló de forma despiadada, constante e imparable. Cuando un partido de ajedrez se transforma en un juego donde una de las partes intenta deshacerse de sus fichas, no es posible que haya un resultado distinto. Si solo se retira un jugador, el otro se da palmadas en el pecho, entrega premios de paz y llama gran aliado al personaje que se encargó de aniquilar a una de las partes de esta milenaria partida de ajedrez. Entrar en este tipo de partido es antinatural y suicida. Entrégate en el ajedrez es justo lo que causó la destrucción de la Unión Soviética. Es entendible que Gorbachev se molestara con Yeltsin, no debido al tratado de Piela-Bieshna, sino porque Yeltsin fue el primero en hacerlo público. Bueno, nos explica aún más, con un poco más de detalle, ¿no? Pero en pocas palabras, desde este punto de vista, lo que ocurrió en el tiempo de la perestroika fue que Rusia cedió sus posiciones y pues los otros se comieron sus posiciones y justamente también para explicar el conflicto reciente en Ucrania, se ha hablado mucho del acuerdo que existía sobre la no expansión de la OTAN en dirección hacia Rusia, cosa que no se respetó. Eh, y, y bueno, o sea, si leemos lo que nos dice Starikov, es que era imposible que se respetara, ¿no? O sea, si tú estás cediendo el poder de territorios que antes controlaba, pues los otros se van a expandir. Y justamente es lo que ahora ya, pues Rusia no está dispuesta a tolerar más, o sea, esa expansión que le parece bastante eh, perjudicial y peligrosa para su unidad territorial, ¿no? Igual no quiero compartir mi opinión, más bien vamos a dejar que hable Starikov. Ok. Y bueno, justo nos cuestiona, muchos dicen que tras la caída de la Unión Soviética el mundo se volvió más seguro. Pues bueno, habría que ver desde qué perspectiva, ¿no? Él cita, él dice, bueno, pues antes estábamos en el umbral de una guerra atómica, pero gracias a Gorbachev ese peligro quedó eliminado. Se pregunta, ¿en serio? ¿En serio estás seguro de lo que dices? ¿Quién puede decir con toda responsabilidad que en 1983 un ciudadano de la Unión Soviética
se sentía menos protegido ante la posibilidad de una guerra que un ciudadano de Rusia, Bielorrusia o Ucrania en 2013. Pues les dejo la pregunta, ¿no? Bueno, habría que dejarle la pregunta a los rusos que viven en Rusia y a quienes les tocó el tiempo de la Unión Soviética. Y continúan, las amenazas de un ataque contra Rusia se redujeron. ¿Podemos asegurar que la entrega de sus posiciones le dio la garantía de una vida en paz por largos años? Pues los sucesos actuales nos harían pensar que no. Uh-huh. Y dos principios fundamentales de la geopolítica que son importantes para Rusia, pero también para México y para cualquier otro país. Número uno, la política de cualquier país se materializa en la relación de sus propios intereses y jamás... disculpen, me equivoqué. La política de cualquier país se materializa en la realización de sus propios intereses y jamás en la realización de los intereses de otros países. Número dos, la debilidad militar nunca fue garantía de seguridad. Por el contrario, siempre resulta un factor atractivo para agresores potenciales. En pocas palabras, si quieres ser libre y vivir seguro, tienes que ser fuerte. Ok. Y más adelante, Starikov nos dice, bueno, por eso, lectores rusos, pero yo añado lectores mexicanos, es importante conocer la geopolítica. ¿Y en qué consiste la geopolítica? Pues es política más historia más geografía. Ajá. Es necesario comprender la política, estudiar la historia y conocer la geografía. Uh-huh. Ok. Ajá. Y bueno, Starikov pasa a hacer un cuestionamiento de otros políticos rusos. Repito, no es que yo esté a favor o en contra, me parece importante que tengamos el punto de vista de un personaje concreto que escribe sobre geopolítica y después también podríamos analizar escritos, ideas de personas que tengan un punto de vista contrario. Uh-huh. Pero aquí dice, bueno, ¿qué es lo que suelen decir los rusos pro-occidente, es decir, los liberales, para quienes el universo gira alrededor de Washington, Bruselas y Londres? Afirmar que el occidente esté interesado en Rusia es una completa tontería. Uh-huh. Dicen, no, Occidente supuestamente no tiene nada que ver con Rusia. En todo caso, su gran corazón quiere que Rusia llegue a ser fuerte, democrática, sin corrupción, sin criminalidad o malos caminos. Occidente no tiene y nunca tuvo una estrategia alguna para acercar a Rusia y debilitarla. La colocación de defensas antimisil alrededor de nuestras fronteras, es decir, de las fronteras rusas, solo es un paso obligado en la contienda contra los misiles iraníes, sin importar que Teherán no los tenga y no se sepa cuándo pueda obtenerlos. Y por eso, contra los misiles iraníes que aún no existen, es necesario colocar baterías antimisiles en Polonia y Rumania, es decir, cerca de Rusia, a pesar de que los estadounidenses no están interesados en este país. ¿Habían escuchado algo parecido? Pues a Starikov le parece que es un disco rayado. Ajá. Que esto es el argumento de siempre. Y pasa a explicarnos que en Rusia no ha existido como en sí una ciencia geopolítica. O sea, en realidad esta es una importación de Occidente, más precisamente de pensadores ingleses, y nos explica qué sería lo más cercano que existe en Rusia a la idea geopolítica. O sea, la geopolítica es una creación anglosajona,
Mientras tanto, los pensadores rusos crearon el eurasianismo. De los teóricos propiamente geopolíticos de la escuela rusa, es importante tratar de forma separada al general Etrigin Van Damme. En el borde de la Primera Guerra Mundial hizo una descripción del terrible destino que le aguardaba a Rusia en caso de que se le ocurriera medir fuerzas con sus enemigos geopolíticos, los ingleses. Asimismo, hubo personajes que tuvieron conocimientos de geopolítica en la práctica, no como teoría, sino como práctica. Pedro el Grande, Catalina la Grande, Stalin, en parte Lenin, y nos explica un poco más. En Rusia pueden ocurrir dos cosas. O llega un político genial y se consigue un florecimiento, o llega un político francamente débil, como Gorbachev y Khrushchev, y nos conduce a una situación casi catastrófica. ¿Qué clase de político es Putin? ¿No? A mí me parece que entra en la categoría de los políticos muy fuertes, muy hábiles. Pero bueno, ustedes decían, y miren, aquí había una nota sobre el eurasianismo. Justamente vamos a leerla porque me parece importante. El eurasianismo es un movimiento político-filosófico que ponía de relieve la sucesión y cooperación de culturas ruso-parlantes con imperios nómadas de las estepas euroasiáticas. Esa nota es mía. Pero bueno, también la nota de Starikov me parece importante. Los pensadores rusos no son menos capaces que los anglosajones e indagaron los principios de la oposición geopolítica. Solo que la geopolítica moderna como ciencia fue un logro de nuestros colegas. Lo que los rusos debemos hacer es estudiar la experiencia anglosajona, así como la propia. Por ello resulta importante recordar los nombres más destacados y significativos de la geopolítica rusa pertenecientes a la escuela del eurasianismo. Miliutin, Semenov, Tianshansky, Danilevsky, Trubetskoy, Savitsky y muchos otros. Alexander Dugin es otro de los personajes que es muy importante y justamente Alexander Dugin está por una renovación del eurasianismo. Ajá. Un concepto que será bien importante para el resto del libro. Ajá. Y justamente, ok, ok. Ya me perdí. Ajá, ok. Disculpen, estaba buscando ahí justamente una nota donde Starikov agradece a Dugin por la inspiración para este libro. Pensé que estaba aquí, pero ya aparecerá. Ok, y bueno, ¿qué es la geopolítica? ¿Ah? Durante muchos siglos los políticos se guiaron por la intuición gracias a que entendían algunos postulados. Ajá. Y vemos cuáles son los postulados que consideran más importantes. Uno, los recursos siempre son limitados. Dos, si los recursos no son controlados por las piezas blancas, significa que quedarán a disposición de las negras o de los colores que tengan las piezas de esos 5 o 6 jugadores que siempre participan. Los recursos sin dueño simplemente no existen. Ouch. La tarea de cualquier jugador consiste en mantener el control sobre los recursos que ya posee e intentar apoderarse de recursos ajenos y ponerlos a trabajar para su beneficio. 4. Hay puntos geográficos específicos que resultan claves para alcanzar las metas arriba enunciadas. Ajá. Y, ok, bueno,
Starikov nos aclara que la definición clásica de geopolítica afirma que esta es la ciencia que estudia las relaciones del gobierno y la sociedad con el espacio. Nos aclara que el propósito de este libro consiste en un análisis práctico de la geopolítica y sus principios, no en una inmersión en las profundidades académicas de esta disciplina. Ok, bueno, y justo ahí va citando a Alexander Dugin. Ok, espérenme. Y bueno, adelante. Un político que no comprenda la esencia de la geopolítica es como un niño al que los padres no le han dicho que no debe hablar con hombres y mujeres extraños. El niño evalúa a los adultos de acuerdo con su comprensión del mundo. Y en su mundo no hay interés sexual ni deseo de matar o provocar sufrimiento. Ajá. Es decir, es una especie de karma, digamos, el político que no entienda de forma teórica o intuitiva los principios de la geopolítica, simplemente tendrá que pagar por ello. Hay quienes sufren grandes desgracias, como el último zar de Rusia, y por el contrario, hay a quienes les va muy bien, como al famoso Gorbachev, quien se llenó de gloria en Occidente tras destruir a su propio país. ¿Mm? Ok. Ok, vamos adelante. Ajá. Ok. Asimismo, bueno, le pide perdón a los geopolíticos profesionales. Este libro no es para ustedes. Creo que en el caso de los geopolíticos mexicanos, la verdad, desconozco, pero creo que podría ser útil porque justo es una visión desde otra geografía que resulta reveladora, yo supongo. Y bueno, pasamos a ver cuál es la esencia de la geopolítica. La esencia de la geopolítica se cifra en la confrontación de dos principios, el mar y la tierra. Dos civilizaciones, dos principios de existencia. La tierra y el mar luchan constantemente el uno con el otro. Sus posiciones en el mapa, al determinar los medios, inevitablemente definen sus objetivos. O sea, sus medios de sustento, sus medios de movilización. La civilización mar construye una flota y se dedica al comercio marítimo. La civilización tierra emplea rutas terrestres para expandirse. La tarea de tierra consiste en impedir que el mar la bloquee, apoderarse de zonas del litoral y salir a aguas internacionales. La tarea de mar es impedir que tierra salga a las llanuras marítimas, someter a su influencia todas las zonas del litoral y dividir el espacio terrestre en partes que permitan engullir el espacio terrestre. La civilización terrestre es fuerte por su ejército, mientras que la civilización marina por su flota. Para vencer al oponente es imprescindible no permitirle que desarrolle una flota o un ejército fuertes, dependiendo de la posición de cada cual. Solo que en el planeta hay más de dos jugadores. Servirse de las manos de otro jugador, echar a pelear a dos civilizaciones tierra o dos civilizaciones mar, es el uso práctico de la geopolítica. Ok, me parece que es muy claro. Hay la teoría de Mackinger, que es justo quien plantea la teoría geopolítica, es más compleja, un poco más compleja, pero creo que esto es muy visual y muy claro. Civilización mar, civilización tierra. Pregúntense en este sentido, ¿dónde está Crimea? ¿Dónde está Ucrania? ¿Serán acaso salidas hacia el mar, para tierra, para Rusia, digamos? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuál es la historia de estos lugares? ¿A quiénes han pertenecido? Ok, bueno, eso para entender los conflictos de hoy en día.
Ok, ok. Ajá. Y vayamos adelante. Bueno, para Starikov, ok, saben que todo esto es desde el punto de vista de Starikov, entonces sigo. Es el momento más indicado para recordar por qué la geopolítica resulta tan útil para desenmascarar a los liberales pro-occidente de Rusia. En los libros de los geopolíticos occidentales se habla mucho sobre la inevitabilidad de atacar, debilitar y aniquilar a la civilización tierra, pues la geopolítica del occidente moderno se identifica con la civilización mar. Con mayor razón, dado que fueron los anglosajones quienes concibieron la ciencia geopolítica, y todavía más porque en esta se habla sobre la confrontación frontal e inevitable entre tierra y mar. Además, debemos recordar que uno de los autores fundamentales en geopolítica, al afirmar estos principios, tenía en mente nada más y nada menos que a Rusia. Halford Mackinder introdujo el concepto de Heartland, tierra central, es decir, el núcleo del continente. En otras palabras, de todas las existentes, Rusia es la mismísima civilización tierra que se desplaza por caminos terrestres. Mackinder nombra las interminables extensiones rusas el axis geográfico de la historia. Es decir, según este punto de vista, toda la historia gira alrededor de Rusia. Bueno, lo dicen los ingleses. Desde un punto de vista estratégico, Rusia se presenta como una estructura territorial independiente cuya seguridad nacional y soberanía son idénticas a la seguridad nacional y soberanía de todo el continente. Esto no se puede decir sobre cualquier otro de los gobiernos euroasiáticos más prominentes, ni sobre China, ni sobre Alemania, ni sobre Francia, ni sobre India. Solo Rusia puede llamarse Heartland con fundadas razones geopolíticas. Sus intereses estratégicos no solo están próximos a los del continente, sino que son estrictamente idénticos. Ok. Situado en los orígenes de la geopolítica, Mackinder conocía el papel del líder estratégico de Rusia. En toda la Carta Mundial, Rusia ocupa una posición tan central y estratégica como el que tiene Alemania en relación con Europa. Puede realizar ataques en todas las direcciones. Imagínense la carta, el plano, el mapa mundial y dónde está Rusia. Puede realizar ataques en todas las direcciones y está expuesta de todos los flancos, con excepción del norte. El desarrollo completo de sus posibilidades ferroviarias es solo una cuestión de tiempo. Bueno, esto decía Mackinder. Mackinder consideraba que la tarea principal de la geopolítica anglosajona consistía en evitar la creación de una unión estratégica continental alrededor del axis geográfico de la historia, Rusia. En consecuencia, la estrategia de las fuerzas de las tierras del borde consiste en arrancar la mayor cantidad de espacios litorales a Heartland y someterlos al control de la civilización insular. Ajá. Es decir, desde este punto de vista, la mejor forma de debilitar a Rusia o a Heartland es quitarle espacios del litoral. ¿Para qué? Para que no pueda salir al mar. Uh-huh. Ok, la conclusión de todo lo expuesto con anterioridad es sencilla, aunque decepcionante, nos dice Starikov. A Rusia nunca la van a dejar en paz, simplemente porque Rusia, debido a su realidad geográfica, es el centro de Eurasia, el centro de la civilización tierra. Para regresar a nuestra analogía ajedrecística, Rusia es el rey blanco y las piezas negras no la dejarán en paz hasta que no le hayan dado mate, hasta que no lo hayan acorralado en una esquina.
hasta no apoderarse de los cuadros donde antes estaban colocados sus alfiles, peones y caballos. La victoria final de las piezas negras no es posible. Ujú. Es por ello que una y otra vez intentarán atacarla y fraccionarla para destruir su gobernabilidad. No hay nada personal, solo son cuestiones de geopolítica. Y bueno, analicen lo que está pasando, analicen las noticias, la historia reciente. ¿Tiene razón Starikov? ¿No tiene razón? ¿Hasta qué punto les parece que tiene razón? ¿Que no tiene razón? Eh, es un punto de vista interesante. ¿Bien? Y bueno, continuemos. Me disculpo por, más bien les estoy leyendo todo el texto en lugar de darles pequeños fragmentos, pero creo que es muy importante todo lo que se dice. Y en general, ¿hay alguien que pueda recordar un momento en que los amigos de Occidente no hayan intentado infiltrarse en las extensiones de Rusia y no le hayan permitido perecer en su propia barbarie? No. Todos insisten en ir a ilustrar a los rusos, desde los caballeros teutones de Livonia que deseaban traerle el catolicismo a los ortodoxos, hasta los modernos comentarios LGTB de la Unión Europea que insisten en traernos sus desfiles homosexuales y y reconocer jurídicamente matrimonios del mismo sexo. Estoy seguro de que muchos rusos se quedan absortos pensando en las razones de cierta falta de amor por parte de Occidente hacia Rusia. Falta de amor, por decirlo menos. Para esta pregunta, la geopolítica ofrece una respuesta exhaustiva. Rusia es otra civilización. Punto. Y eso coincide con lo que dice Dugin. Rusia es otra civilización. La civilización rusa tierra. De ahí el conservadurismo que la caracteriza, la resistencia a los cambios, cambios que mucho le costaron a todos sus reformadores y revolucionarios. El mar cambia constantemente, es único e inmenso. Da lo mismo el lugar que uno elija para vivir. De ahí la ligereza para emprender acciones de las personas de Occidente. La tierra es firme. La tierra firme es diferente en cada lugar y suele cambiar con gran lentitud. La tierra y el mar son antípodas. Y bueno, quiero comentar esto de los teutones y de los comisarios LGBT, pero me hace falta ir a tomar agua. Espérenme un segundito, voy a parar el video. Ah, ah, Ok, y había mencionado a los teutones. Em, bueno, aquí lo tienen. Alejandro Nevsky, que es el líder político y militar que derrota a los teutones cuando querían llevar el catolicismo a Rusia. Se me hace importante, interesante recordar cómo Rusia de algún modo va quedando fuerte de la Europa, va quedando fuera de la Europa occidental desde, bueno, por mucho, desde un inicio, digamos, porque, bueno, eh, se cae, se cae, cuando desaparece Constantinopla, que era la segunda Roma, cuando queda bajo el poder de los turcos, Rusia se asume como la tercera Roma, pero obviamente la Roma en la línea del cristianismo original, o sea, que después que nosotros conocemos como el catolicismo ortodoxo. Y sí, o sea, constantemente hubo estos intentos de que Rusia se incorporara al catolicismo, pero pues no. Eh, ay, es que hay mosquitos aquí, hubo varias negativas, no funcionó. Rusia no necesitaba del catolicismo, ellos ya tenían una
una variante del cristianismo mucho más antiguo. Ok. Em, pero se me hace interesante ver cómo desde Occidente, desde Inglaterra precisamente, Rusia se ve como algo lejano. Tanto es así que cuando Enrique VIII plantea su tratado universal de no agresión ni mutua cooperación, en donde tienen que firmar, donde se invita a firmar a todos los países europeos, a Rusia no le invitan por considerarla una potencia asiática. Entonces, ahora, al mismo tiempo, Rusia, al sentirse y nombrarse, o sea, heredera de Roma, o sea, la tercera Roma, por eso en su escudo tienen el águila que mira hacia Oriente y Occidente, eh, pues asume un papel único. Eh, asume la idea de que tiene que resguardar esta verdadera religión. Pensemos que esto es un tiempo en el que Grecia, de donde llega esta religión ortodoxa, Grecia estaba ocupada por los turcos, ¿no? Y estuvo ocupada hasta 1800, ¿no? Por ahí sí, 1800. O sea, finales del 1800. Eh, entonces, Rusia, como tras la caída de Constantinopla, se erige como el baluarte de esta verdadera fe. Y bueno, ahora con el conservadurismo y con los comisarios LGBT, es un tema que no podemos abarcar, pero se me hace interesante en ese sentido que presten atención a lo que plantea Agustín Laje, en relación con todos estos temas. Muy interesante ver cómo este tipo de comisiones de apertura de derechos, inclusión, también en algunos casos más bien podría parecer un subterfugio para ir minando ciertos valores y ciertas ideas que hay en un país. Bueno, hagan ustedes la investigación y opinen ustedes. Ok, discúlpenme y sigamos compartiendo. Bueno, quedamos en que la civilización tierra y mar son antípodas. A unos les gusta el cambio, o sea, a la civilización mar. Se puede vivir en todos lados, se puede cambiar géneros. Y tierra es conservadora, ¿no? Las tradiciones son importantes. El legado de los ancestros es importante. Me acuerdo un poco del himno actual de Rusia, donde justamente se habla del legado de los ancestros. Es muy importante, el legado de los ancestros y de la tierra. Ok. Ok. Ajá. Bueno, y hay que echarle una mirada al mapa, ¿no? Una mirada al mapa nos ayudará a comprender la lucha cuyo sentido suele escapársenos. Un pequeño ejemplo. ¿Cuántas repúblicas conformaban la Unión Soviética? Los jóvenes de ahora no lo saben. La gente de más edad responderá con certeza. 15. Hoy en día todas ellas conforman gobiernos independientes. Muchos de ellos ocupan un espacio estratégico, pero no todos tienen un espacio geopolíticamente estratégico. Entonces, ¿cuáles? ¿Quieren comprenderlo? Recuerde qué partes de la Unión Soviética integró Occidente a la OTAN de inmediato para cubrirlas
y someterlas por completo a su influencia. Solo 3 países del Báltico: Letonia, Lituania y Estonia. ¿Por qué? Porque esta es la zona del litoral que Mar necesita para acercar al jugador tierra. ¿Y quién es el jugador tierra, mi estimado lector? Es Rusia. Así que sin importar los puntos de vista que los rusos puedan tener sobre política, sus amigos geopolíticos siempre van a intentar desplazarlos de las zonas del litoral. Desplazar a Rusia de las zonas del litoral. ¿Dónde está Crimea? ¿Dónde está Ucrania? También es zona del litoral. Ok. Ok, bueno, no. Pedro el Grande abrió una ventana a Europa desde San Petersburgo, aunque en un principio esta ventana se abrió hacia la zona del Báltico. Riga y Tallinn se convirtieron en ciudades rusas durante el siglo XVIII, al convertirse en base para su flota. En el marco del presente libro analizaremos con más detalle las acciones de Pedro I, así que no profundizaremos. Okay. Letonia y Estonia, así como Lituania en un grado menor, son la salida que tierra tiene al litoral del mar Báltico, lo que, según los cánones de la geopolítica, mar no debe permitir. Es por ello que las partes bálticas del Imperio Ruso reconocieron inmediatamente su independencia de Rusia, tanto en 1991 como en 1918. ¿Y Lituania? En Lituania también existe un puerto de primer orden, cierto, es alemán. Hoy en día se llama Klaipėda, pero hasta antes de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, esta ciudad se llamaba Memel y era la ciudad alemana más al norte. Por cierto, para los que estudian geopolítica, la historia de Memel Klaipėda carga con un significado enorme, así que necesariamente la analizaremos. Los vencedores de la Primera Guerra Mundial, los ingleses y los franceses, más los estadounidenses, eran y siguen siendo la civilización mar. En algún momento Francia llegó a disputarle a los británicos los laureles de la supremacía y asumió el papel de tierra, pero después se integró a las vías navegables de la política anglosajona y pasó a formar parte de mar. He aquí que los triunfadores, después de haber propiciado la confrontación entre Alemania y Rusia, inmediatamente después de la guerra empezaron a ajustar el mapa de Europa de acuerdo a las pautas geopolíticas. Todas las salidas al mar fueron cerradas, o para mayor precisión, todas las que estaban a disposición de los alemanes y los rusos. Ajá. ¿Cómo? Muy sencillo. Estas salidas fueron entregadas a una Polonia que reaparecía y a 2 gobiernos que no habían existido en la historia de la humanidad. Hasta ese momento, Estonia y Letonia. Los nuevos países que se formaron a partir de los fragmentos de Rusia y Alemania al principio del siglo XX obtuvieron la misma benevolencia de Occidente que las astillas de la Unión Soviética en el presente. Son los territorios litorales que poseen una salida al mar Báltico. Por eso fueron capturados. El 11 de enero de 1923, bueno, ahí nos va a hablar un poco con más detalle de momentos concretos donde se disputan este puerto tan importante. Déjenme, les pongo el mapa que el mismo Starikov nos comparte. Ok. Bueno, la calidad no está muy buena. Tenemos aquí a Tallinn, el puerto, y tenemos a los países bálticos, Estonia, Latvia y Lituania. Aquí tenemos a Rusia y pues bueno, vemos cómo realmente tapa las salidas de Rusia.
hacia el mar. Bueno, aquí todavía hay un espacio donde Rusia puede salir, pero aquí se forma una boca que permite tener el control de esta zona. Entonces, bueno, también en los conflictos actuales se ha hablado mucho, por un lado, eh, bueno, está la preocupación de que si Rusia atacó a Ucrania, o sea, sobre qué otros países que hayan estado integrados a la Unión Soviética podría sentirse con derecho, ¿no? Eh, y pues ahí aparecen algunos países que dicen, bueno, nosotros, después de lo que ocurrió en Ucrania, necesitamos integrarnos a la OTAN. Eh, pero bueno, es complicado porque eso al mismo tiempo, desde este punto de vista, resulta una preocupación y implicaría una expansión de la OTAN que no respetaría los pactos que se habían hecho. Ok, sigamos. Y, ajá. Ok, bueno, estábamos con Memel. Bajo el nombre de Klaipėda, Memel se incorporó a Lituania. Sin embargo, la alegría no duró mucho en Lituania. Un joven predador un poco más grande e igual de consentido por la triple entente decidió aprovechar las aguas revueltas por la guerra para hacer ganancia de pescador. Y es que la capital de Lituania independiente, Vilna, desde la perspectiva de Polonia era prácticamente una ciudad polaca. La lucha entre Polonia y Lituania por el control de Vilna se prolongó por 4 años. Primero como combate frontal, después como Guerra Fría. Finalmente, en 1927, los lituanos reconocieron que Vilna y la provincia del mismo nombre pertenecían a Polonia. Y así fue hasta el año de 1939 cuando la Unión Soviética recibió estos territorios. En un principio, la provincia de Vilna se integró a la ajá, a la discúlpenme, a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Ajá. O sea, teníamos la Unión Soviética y dentro de eso estaba la República de Rusia. Es a donde se integró Vilna. Con Memel Klaipėda la historia es aún más interesante. El 22 de marzo de 1939, Hitler, desde el acorazado Deutschland, exigió a Lituania que regresara Memel a Alemania, lo que ocurrió de inmediato. En cuanto Lituania aceptó, el Führer entró al ahora puerto alemán de Memel y no al lituano de Klaipėda, con lo que casi consiguió la unión de las tierras alemanas. Solo quedaban Danzig y el corredor polaco. ¿En qué fue a parar todo esto? Ustedes ya lo saben. El 1 de septiembre de 1939, ese mismísimo acorazado Deutschland, que había llegado en son de paz a Danzig, inició un bombardeo sin tregua contra la fortaleza polaca de Westerplatte. No sé cómo se pronuncia. ¿Y qué pasó con Memel? Una vez tomada por el ataque de nuestro ejército, volvió a llamarse Klaipėda y se incorporó a la Lituania de la Unión Soviética. Cuando Lituania decidió salir de la estructura de la Unión Soviética, por algún motivo no le regresó a Rusia el regalo otorgado por el odiado régimen estalinista. No vamos a quedarnos dándole vueltas al porqué. Tenemos claro que en el gran juego geopolítico entre dos o más gigantes, los pequeños países y pueblos no pueden ser observadores independientes. Su independencia sí es fruto de los pactos entre potencias, como en el caso de Suiza, o condicionada por el interés de alguna de las facciones. Hoy en día, la existencia de los países independientes del Báltico solo tiene un propósito: impedir que Rusia tenga acceso al mar. Es precisamente la ubicación de Georgia junto al mar lo que le resulta tan interesante a los estadounidenses.
colocando las fichas en Ucrania y Georgia, se vuelve imposible hacer un intento por desplazar a los rusos de la pileta del Mar Negro. Si a ello añadimos inestabilidad política en la región norte del Cáucaso, es posible sacar a Rusia por completo del Mar Negro. Si además se le corta el acceso al Báltico, nos encontraríamos de regreso a la condición que teníamos antes de Pedro I. Tal parece que hemos empezado a olvidar ese tiempo glorioso. Glorioso no porque tuviéramos salida al mar, sino porque supimos ganárnosla. Así que regresemos a aquellos tiempos en los que Rusia apenas empezaba a jugar estos complejos juegos geopolíticos y se convirtió en uno de los gobiernos más poderosos del mundo. Mucho de lo que sucedió en ese entonces nos aclarará lo que sucede hoy en día. Tan. Ajá, así empieza esta introducción de Nikolai Starikov al libro Geopolítica, cómo se hace. De aquí, bueno, recuerden, Pedro el Grande es importante justo porque se hizo de una flota y abrió una ventana a Occidente, o sea, encontró salidas hacia Occidente. Disculpen, más que Occidente, hacia el mar, bueno, sí, ya, Occidente, sí, estaba bien. Y otra cosa que me parece importante, aquí nos hablan de Klaipėda, de lo que sucedió cuando Lituania decidió salir de la estructura de la Unión Soviética. Por algún motivo no le regresó a Rusia el regalo otorgado por el régimen stalinista. Y esto también nos permite entender un poquito del conflicto en Ucrania y el conflicto con Crimea. Solo como pequeña nota, porque, bueno, por lo visto al interior de la Unión Soviética, digamos que era una especie de Unión Europea, ¿no? Entonces, dentro de esos integrantes, los líderes podían decidir, bueno, pues Rusia, la fracción de la Unión Soviética que corresponde a Rusia, pues le podía regalar a Lituania un puerto, le podía regalar a Ucrania otro puerto, Crimea, que fue lo que sucedió. Y es justamente lo que pasó. O sea, de la Unión Soviética, la parte rusa, le regaló a Ucrania Crimea. Pero al desintegrarse la Unión Soviética y al salir Ucrania de la Unión Soviética, ya no le devuelve a Rusia el puerto de Crimea. Ese fue el argumento para el referéndum. Y bueno, claro, ahí empezaron las tensiones entre Rusia, la OTAN, Ucrania, las tensiones con Occidente. Son historias complejas, o sea, quién tiene razón, quién no. Pues más que verlo así, digo, de una forma tan idealista, si prestamos atención a estos postulados de Starikov, es más bien, creo que cada jugador busca cómo ganar. El jugador tierra busca sus salidas al mar. En este caso está buscando recuperar sus salidas al mar. El jugador tierra por mucho tiempo había intentado bloquear esas salidas al mar, acorralar, como la misma OTAN, o sea, ir acercando y cercando y acorralando. Y estamos en un punto donde Rusia, gracias a líderes fuertes, parece, reconoce, no podemos dejar que nos sigan acorralando. Tenemos que recuperar nuestras salidas al mar. Y cuando lo que maneja Starikov un poco más adelante, cuando Rusia tiene sus salidas al mar, sobre todo a aguas cálidas,
sea, las aguas del Mar Negro, se convierte en una superpotencia. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí, en caso de que alguien haya tenido la paciencia. Muchas gracias. Y les recuerdo, estaré intentando subir otros videos. No quiero que todos los temas sean de política. Me interesa literatura, arte. Yo creo que la próxima vez les compartiré una reseña sobre un libro de fotografía, sobre un peregrinaje que me encanta. Ojalá que les interese. Y eh, la historia de esta reseña es la misma. O sea, la escribí hace 2 años y resulta que en México es muy difícil publicar algo así, ¿no? Entonces, pues quizá más allá de que se puede editar o no, puedo compartirlo con ustedes, con los que me quieran escuchar, y será un gran placer. Así que, em, ah, les comparto una hermosa vista de Oaxaca. Esto es una vista de la zona de Etla. ¿Sí? Pero bueno, ahora sí, hasta pronto.